¿Puede la promesa de beneficios ilimitados compensar el riesgo de una quiebra catastrófica para el sistema? O sea, imagina que estás diseñando el dique de contención para una gran ciudad costera. Ujú. Cuando calculas la resistencia de los materiales, ¿te importa lo hermosos y despejados que serán los días soleados? ¿O te centras exclusiva y, obsesivamente en la altura máxima que alcanzará el agua durante el peor huracán del siglo? La analogía es evocadora, desde luego. Pero, a ver, en el mundo real de las finanzas y la regulación, ese dique está construido con las reservas de capital de las instituciones. Y a menudo, el mercado se deja celar por la luz de los beneficios récord y las tendencias alcistas. Ya, claro. Olvidando una verdad implacable. Y es que cuando la tormenta golpea y la liquidez se evapora en cuestión de horas, el sol brillante de ayer no tiene absolutamente ningún poder para detener la inundación de hoy. Totalmente. Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos directamente en un documento fascinante y, la verdad, de una complejidad técnica asombrosa. Ya lo creo. Hablamos del artículo Surplus Invariant Risk Measures, o medidas de riesgo invariantes al excedente, de los matemáticos Newsham Gao y Cosimo Munari. El análisis que vamos a desarrollar hoy se centra en una propiedad matemática muy específica de las métricas de riesgo financiero. Eso es, la invarianza al excedente. Exacto. Para establecer un poco el terreno, este concepto estipula que la aceptabilidad de una posición financiera, es decir, si un banco es seguro o no, no debe depender en absoluto del tamaño de sus ganancias potenciales en los escenarios buenos, Ujú. para proteger a los acreedores y regular el capital en los mercados modernos. Y mi postura, como te puedes imaginar, es diametralmente opuesta. Yo estoy convencida de que llevar esta invariancia al extremo, ignorando por completo la parte positiva, es un error de diseño. Un error, Sí, porque ignora los fundamentos teóricos de la fijación de precios y, lo que es mucho más grave, genera contradicciones operativas insalvables cuando intentamos cuadrar los balances de un banco. Vamos a desgranar esa supuesta contradicción, pero primero quiero que la audiencia entienda por qué los autores, basándose en la realidad jurídica, proponen esta invarianza con una precisión matemática tan estricta. Vale, ilústranos. A ver, si tienes una posición financiera, llamémosla posición A, que el regulador aprueba, entonces cualquier posición B que tenga exactamente el mismo perfil de pérdidas también debe ser aprobada. Ujú. Matemáticamente, si la cola izquierda de la distribución es idéntica, el riesgo es idéntico. Te da igual si la posición B genera 1.000 millones de euros menos en beneficios que A. Las ganancias son irrelevantes. ¿Ya? Y el motivo de esto no es un capricho numérico, es la simetría fundamental de la responsabilidad limitada en las sociedades anónimas. ¿Te refieres a la clásica opción de compra implícita que tienen los accionistas sobre los activos de la empresa, no? Ese es el núcleo del asunto, exacto. Si una empresa quiebra, el accionista pierde el capital que puso al principio, pero su responsabilidad termina ahí. No asume el déficit restante. Ese agujero negro lo sufren los acreedores, otras contrapartidas y, con demasiada frecuencia, el contribuyente. Claro, eso es innegable. Por lo tanto, para un regulador cuya única misión es evitar que ese agujero se forme, el tamaño del superávit en los escenarios de bonanza es pura distracción visual. Solo le debe importar la profundidad de la insolvencia. Y fíjate que no es solo teoría. A ver. Los autores demuestran que sistemas reales como la metodología SPAN utilizada por la Bolsa de Chicago y muchísimas cámaras de compensación en todo el mundo operan bajo conjuntos de aceptación que son invariantes al excedente. Solo les importa cuánto puedes perder. Vale, lo siento, pero no compro ese argumento como estándar universal. Y déjame decirte por qué. Adelante. Comprendo la elegancia de enfocar la regulación puramente en el riesgo a la baja, si eres, digamos, el liquidador de una empresa que ya está muerta. Pero las instituciones están vivas. Vivas hasta que dejan de estarlo. Ya, pero ignorar sistemáticamente las ganancias es un fallo de diseño operativo enorme. En el mundo real de la valoración de carteras siempre existe un intercambio constante entre riesgo y rendimiento. Los propios autores reconocen implícitamente los trabajos de Cochrane y Saar-Requejo, ¿no? Sí, lo mencionan. Pues eso, hablan de cómo los buenos tratos, o sea, los beneficios esperados, compensan los riesgos asumidos en mercados incompletos. Fíjate en el comportamiento orgánico de un banco corporativo. Los beneficios no son números vacíos en una hoja de cálculo que desaparecen mágicamente. Los beneficios retenidos se convierten en capital de máxima calidad.
Son la primera línea de defensa, el colchón que absorbe el golpe antes de que los acreedores sufran. Entiendo perfectamente la función del beneficio retenido a lo largo de los años, pero creo que estás mezclando horizontes temporales aquí. ¿En qué sentido? Pues en que la evaluación de riesgo regulatorio funciona habitualmente bajo lo que llamamos un modelo de un solo periodo. Cuando el supervisor del Banco Central Europeo hace un test de estrés, toma una fotografía instantánea. Vale una foto estática. Exacto. Y en ese instante exacto, si el escenario adverso muestra que la empresa entra en quiebra, la promesa de que en un universo paralelo ganarías muchísimo dinero no te sirve para pagar las nóminas hoy. No hay fungibilidad entre universos alternativos. Ya, bueno, Debido a esa opcionalidad que mencionabas antes, los accionistas se llevarán los dividendos si ocurre el escenario bueno, pero dejarán la deuda impagada en el malo. Consolidar o promediar ambos escenarios es un peligro sistémico. De hecho, el documento expone un contraste fascinante entre dos de las métricas más utilizadas hoy en día para ilustrar esto. ¿te refieres a la comparación entre el Value at Risk y el Expected Shortfall, supongo? Correcto. Resulta que el archiconocido Value at Risk, el VAR, a pesar de sus muchísimos defectos estadísticos que todos conocemos, ¿Que son muchos? sí, muchísimos, pero resulta que sí cumple con la invarianza al excedente. Si tú calculas tu peor pérdida con un 99% de confianza, te da igual si en el 1% restante ganas 1 millón o 1.000 millones. Ya. Tu riesgo se mantiene constante frente a las ganancias extremas. En cambio, el expected shortfall, el déficit esperado, que se supone que es la métrica superior y la que Basilea recomienda porque promedia las pérdidas extremas en la cola de la distribución, pues falla sorprendentemente en ser invariante al excedente. El artículo demuestra que depender del expected shortfall crea una vulnerabilidad conceptual, precisamente porque no aísla de forma pura el riesgo a la baja. Hombre, a ver, menos mal que el Expected Shortfall falla en esa invarianza extrema. Menos mal. Sí, me alegro de que lo haga, porque ese fallo lo ancla a la realidad financiera. Vamos a detenernos ahí un segundo, porque si empujamos tu lógica de la invarianza absoluta hasta sus últimas consecuencias, chocamos contra un muro de hormigón en la operativa diaria de cualquier tesorería. Un muro de hormigón. ¿Exageras un poco? No, no exagero. Los propios autores son transparentes sobre algo matemáticamente demoledor en el texto. La invarianza al excedente choca frontalmente con la aditividad S, también conocida como invarianza a la traslación. Bueno, desarrollemos ese choque, porque estoy de acuerdo en que es quizá el nudo gordiano del documento. Es el problema fundamental de la aplicabilidad. Directamente, la aditividad S es la propiedad que permite interpretar una medida de riesgo no como una nota abstracta de 0 a 10, Claro. sino como una cantidad exacta de capital en euros. Si el modelo de mi banco dice que el riesgo de mi cartera de derivados es de 10 millones de euros, eso significa que si voy al mercado, recaudo 10 millones líquidos y los inyecto en una cuenta libre de riesgo. El riesgo se neutraliza. El nuevo riesgo de la cartera sumada a ese efectivo será exactamente 0. La métrica es lineal respecto a la inyección de capital. Los autores demuestran en su texto que es literalmente imposible diseñar una fórmula que ignore las ganancias y que al mismo tiempo te diga necesitas inyectar exactamente esta cantidad de dinero para estar a salvo. Es una tensión genuina, lo admito. Y de hecho, Philip Artner, el padre de las medidas de riesgo coherentes, se topó con este mismo muro en los años 90. Claro, es que es ineludible. En su primer borrador del 96 se exigía la invariancia al excedente, pero para el 99 la había sacrificado en el altar de la aditividad Asterix, precisamente para poder calcular requerimientos de margen aditivos. Porque la industria se lo exigía, lógicamente. Parecía que habían decidido que la aditividad era más importante. Cierto. Sin embargo, lo que Gao y Munari logran en este documento no es simplemente constatar el choque y rendirse, sino resolverlo, mediante un refinamiento lógico muy sutil. Introducen el concepto de invarianza al excedente sujeta a positividad. A ver, yo lo calificaría más bien como una contorsión matemática para salvar los muebles de la teoría. No lo veo como una contorsión para nada, sino como el reconocimiento de que las empresas operan en dos estados de la materia, distintos, digamos. Fíjate cómo funciona la solución propuesta. Te escucho. Si la medida de riesgo de una cartera arroja un valor estrictamente mayor que 0, eso es una señal de alarma. Significa que la entidad está descapitalizada y es inaceptable para el regulador. Hasta ahí, de acuerdo. Vale, en ese régimen de infracapitalización, la fórmula solo debe mirar las pérdidas, aplicando la invarianza pura, para forzar a la empresa a cubrir sus agujeros sin dejarse engañar por las promesas de ganancias futuras. Pero
Si el riesgo es menor o igual a cero, la empresa está sana. Entramos en un régimen corporativo normal. Ahí la métrica sí tiene permiso para incorporar las ganancias, lo cual permite a los accionistas calcular exactamente cuánto capital excedente pueden retirar en forma de dividendos de manera lineal. A ver, es un constructo teórico fascinante, no te lo niego. Pero piénsalo desde la perspectiva del gestor de riesgos. Es como tener un termómetro en el hospital que usa la escala Celsius y el paciente tiene fiebre. Vale. Pero que mágicamente cambia a grados Fahrenheit si la temperatura baja a lo normal. ¿Pierdes por completo la continuidad de la función? Bueno, la continuidad... No, simplemente para encajar a martillazos una propiedad que de otro modo rompería el modelo subyacente. Al condicionar tu axioma a que el resultado sea positivo, estás revelando una debilidad intrínseca. ¿Qué debilidad? La incapacidad de reconciliar la gestión del riesgo de cola extremo con la dinámica aditiva, fluida, del capital de trabajo del día a día. Pero esa discontinuidad que criticas no es un defecto de la matemática, es una característica inherente de la propia naturaleza de la quiebra. O sea, la insolvencia no es una transición suave, no es gradual. Ya. Es un evento catastrófico. Es un salto cuántico, un umbral no lineal. El termómetro, volviendo a tu analogía, debe cambiar de escala porque la física del cuerpo financiero cambia radicalmente en el momento en que los pasivos superan a los activos. Las reglas del juego legal cambian. Y es precisamente aquí donde la maquinaria matemática que despliegan los autores demuestra por qué necesitamos herramientas teóricas tan densas. Para sostener esta visión, tienen que abandonar la estadística tradicional y adentrarse en la teoría de retículos vectoriales. Madre mía. Y aquí es donde las aguas se vuelven realmente profundas. Hablamos de abandonar los espacios acotados habituales. Exactamente. Tradicionalmente, toda la teoría monumental sobre la que basamos la regulación bancaria moderna se construyó asumiendo el espacio que en matemáticas llamamos L infinito. Que representa variables aleatorias acotadas. Eso es. Es decir, asumes que hay un límite estricto tanto para lo que puedes ganar como para lo que puedes perder. En 2002, las matemáticas financieras dieron un salto gigante, cuando Freddy Delbaen demostró que, si una métrica cumple ciertas condiciones en ese espacio acotado, puede representarse fácilmente calculando el peor escenario bajo diferentes escenarios de estrés. Pero en las finanzas reales, amigo mío, los riesgos rara vez están limpiamente acotados. Desde luego que no. Si vendes un derivado en corto, tu riesgo teórico de pérdida es matemáticamente infinito. Ocurrió con el famoso caso de GameStop, ¿no? Perfecto ejemplo. El precio subió sin techo y los fondos que estaban cortos se enfrentaron a pérdidas ilimitadas. Precisamente. El espacio acotado clásico se queda dolorosamente corto frente a esos riesgos asintóticos. Y el hallazgo monumental de Gao y Munari es que si asumes su principio de invarianza al excedente, de repente puedes extender toda la teoría de protección financiera a espacios masivos y no acotados. Los llamados espacios de Orlich, e incluso al espacio absoluto de todas las variables medibles, el espacio L0. Y lo logran utilizando retículos vectoriales. Vale. Piensa en un retículo vectorial no como una simple ecuación abstracta, sino como una estructura geométrica colosal que permite ordenar jerárquicamente todos los posibles desastres financieros. Interesante forma de verlo. Permite al matemático decir, este riesgo de pérdida infinita domina estrictamente a este otro, sin que las ecuaciones exploten en infinitos inmanejables. Hombre, reconozco el virtuosismo técnico de usar retículos vectoriales para lograr esa jerarquización. Es brillante en el papel. Lo es. Pero el quid de la cuestión es el coste práctico de esta abstracción, especialmente en la última parte de su análisis, cuando los autores abordan los modelos bajo incertidumbre knightiana. Ah, la incertidumbre total. Para que nos sigan los oyentes, normalmente los modelos asumen que existe una probabilidad dominante. Es decir, todos los agentes del mercado, aunque discrepen en qué va a pasar mañana, están al menos de acuerdo en qué eventos son completamente imposibles. Claro, tienen un marco de realidad común. Exacto. Pero tras la crisis de 2008, aprendimos por las malas que esa probabilidad dominante a veces no existe. Trabajamos con múltiples modelos que ni siquiera coinciden en las reglas de lo imposible. Es un nivel de incertidumbre estructural extremo. Incertidumbre sobre el modelo en sí mismo. Eso es. Y operar en esos espacios matemáticos no dominados requiere sacrificios enormes. Pierdes una herramienta de cálculo básica llamada la propiedad del supremo numerable. La Countable Sup Property. Sí, que esencialmente te permite aproximar un gran riesgo utilizando una serie manejable de pasos.
Al perderla, los autores tienen que recurrir a redes y topologías débiles extraordinariamente esotéricas. Bueno, esotéricas, son topologías matemáticas. Ya, pero mi pregunta desde una perspectiva puramente pragmática es la siguiente. Si yo soy una supervisora del Banco de España o una analista cuantitativa en una mesa de operaciones en Londres programando algoritmos de cobertura, Sí. ¿por qué debería importarme todo este andamiaje topológico? ¿Aporta esto una mejora real en la predicción del riesgo? ¿O estamos simplemente ante un ejercicio de gimnasia académica para publicar teoremas bipolares sin usar los argumentos tradicionales de agotamiento matemático de Branagh y Sachermayer? Esa es la gran pregunta. La respuesta corta es que aporta una seguridad algorítmica y jurídica. Vamos, de titanio. ¿De titanio? Sí. A ver, obviamente el analista de riesgos no se sienta por la mañana frente al ordenador a resolver topologías débiles con papel y lápiz, claro que no. ¿Faltaría más? Pero el motor de software que utiliza el algoritmo central de la Cámara de Compensación Europea que dicta cuántos miles de millones de margen se debes depositar hoy, tiene que estar cimentado sobre unas matemáticas que no presenten fisuras lógicas bajo un estrés del mercado extremo. Entiendo la necesidad de unos buenos cimientos, evidentemente, pero ¿dónde entra la invarianza al excedente ahí exactamente? Entra porque actúa como el pegamento lógico que evita que el sistema colapse sobre sí mismo. Lo que prueban los autores, y esto es clave, es que cualquier medida de riesgo monótona e invariante al excedente que esté bien definida para riesgos pequeños y acotados, puede extenderse de forma única y perfecta a riesgos infinitos o bajo incertidumbre naikiana extrema. La prueba fundamental radica en la propiedad de Fatot, que esencialmente es un freno de emergencia matemático. A ver. Garantiza que la medición del riesgo es continua. Te asegura que si una serie de pequeñas posiciones van convergiendo gradualmente hacia una gran posición final, ¿Vale? el riesgo asignado por el modelo a esa gran posición no va a explotar sorpresivamente arrojando una cifra irreal, superando con creces la tendencia de los pasos anteriores. Ya entiendo. Es decir, previene que el algoritmo de la cámara de compensación te exija, por un simple error de discontinuidad, un margen de capital infinito de un día para otro solo porque el modelo ha perdido la referencia de la probabilidad dominante. Si dependieras de métricas que miran la parte positiva de las ganancias, los matemáticos demuestran que al intentar proyectar esa métrica hacia escenarios de pérdidas infinitamente inciertas, podrías obtener dos requerimientos de capital completamente distintos para exactamente la misma cartera. Uf, eso causaría pánico. Causaría pánico legal e institucional inmediato. Al imponer la invarianza al excedente, el problema de extensión se resuelve siempre con una única solución lógica. No necesitas conocer la probabilidad dominante. El ordenamiento del retículo vectorial asegura que el riesgo a la baja asintótico siempre esté cubierto. Es la demostración, creo yo, de que la invarianza al excedente no es un parche, sino la geometría natural del riesgo financiero. Bueno, a ver. Es un argumento formidable, debo admitirlo. Si tu marco matemático garantiza que no vas a obtener dos cálculos de requerimientos de capital contradictorios para la misma exposición al riesgo sistémico, estás reduciendo drásticamente la fricción regulatoria en tiempos de crisis. Totalmente. Pero, y aquí mantengo mi reserva inicial intacta, el coste de conseguir esa base de titanio algorítmica es construir un edificio que no tiene ventanas hacia el rendimiento real del capital. Ya, volvemos a la operatividad. Es que es fundamental. Para reconciliar toda esta elegancia abstracta de los espacios de Orlitz con el mundo real, donde cada euro retenido de beneficio es vital para la supervivencia a corto plazo de la empresa, todavía dependemos de esa invarianza sujeta a positividad. Sigo pensando que ese condicionamiento demuestra que la teoría pura, por brillante que sea, necesita doblegarse y aceptar compromisos pragmáticos severos cuando entra en contacto con el barro, digamos, de los balances bancarios diarios. Y esa tensión, precisamente, esa tensión entre el rigor topológico y la realidad de la tesorería es justamente lo que eleva el trabajo de Gao y Munari por encima del típico artículo académico. Estoy de acuerdo en eso. Al llegar al final de nuestro análisis, creo que podemos destilar las implicaciones profundas de esta investigación. Mi principal conclusión de la lectura es la validación técnica de una intuición jurídica. La asimetría de la responsabilidad limitado exige métricas asimétricas. Claro. Si los acreedores y el Estado asumen el riesgo de la quiebra,
La regulación debe enfocarse sistemática y exclusivamente en medir el abismo de las pérdidas. Y este documento demuestra cómo usar la teoría de retículos vectoriales para proyectar esa protección a los entornos más salvajes y no acotados del mercado. Incluso frente a una incertidumbre total del modelo. Exacto. Pues, por mi parte, la gran lección de este documento es la visualización del choque entre dos realidades necesarias. Por un lado, la protección extrema que describes. Y por otro, la necesidad operativa ineludible de calcular inyecciones de capital de manera lineal a través de la aditividad S. La pirueta conceptual, y lo sigo llamando pirueta, de condicionar la invarianza a estar sujeta a positividad, revela los enormes esfuerzos y compromisos que deben hacer los matemáticos financieros. Bueno, compromisos lógicos. Sí, pero compromisos, para que estas herramientas abstractas puedan sobrevivir en un ecosistema donde las empresas reales dependen tanto de sus superávits como del control estricto de sus colas de riesgo. Es un equilibrio complejo, sin duda. Abordar espacios no dominados y topologías débiles nos recuerda la humildad intelectual necesaria frente a la modelización del riesgo. Totalmente. Nunca hay una única lente perfecta para observar las fallas del sistema financiero global. El documento original contiene demostraciones técnicas adicionales de las que hemos dejado apenas un esbozo conceptual aquí y recomiendo encarecidamente a los oyentes con interés en la arquitectura matemática del riesgo que acudan a la fuente original. Coincido plenamente. Es un texto que te obliga a cuestionar qué es exactamente lo que estamos midiendo cuando decimos con total ligereza que un activo es seguro. Ha sido un análisis verdaderamente estimulante. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este exigente escrutinio. Muchas gracias. Nos despedimos dejándoles con una reflexión de fondo. La próxima vez que evalúen la solidez de una inversión en un entorno de incertidumbre, pregúntense si sus métricas están simplemente disfrutando del calor del sol actual, o si realmente poseen la estructura matemática necesaria para resistir cuando la tormenta borre todos los puntos de referencia. Hasta la próxima en el debate.